Hoy en Derecho Romano, la sucesión testamentaria. Segunda parte. Nos embarcaremos en un viaje intelectual al corazón del derecho romano, particularmente en este campo, que es el de la sucesión testamentaria. Este es un tema que no solo brinda una ventana hacia la evolución del pensamiento jurídico de una de las civilizaciones más grandes de la historia, sino también sirve como pilar en el entendimiento de los sistemas legales contemporáneos. Para entender la riqueza del tema que nos ocupa, es crucial primero establecer una base histórica. El derecho romano, que emergió como un conjunto de normas orales y posteriormente escritas, incluía diversas formas de testamentos, empezando por el testamentum calitis comitis y el testamentum in prosintu, hasta llegar a más formas flexibles y complejas de disposiciones testamentarias. Cada etapa de evolución marcó una era no solo en la cultura jurídica romana, sino también en la transmisión de la riqueza y poder entre generaciones. Empecemos con los pilares del testamento en el derecho romano. Pasemos a los aspectos fundamentales y preguntas cardinales que debe abordar cualquier jurista en la relación con la sucesión testamentaria. Empecemos con los elementos constitutivos del testamento. Aquí, la pregunta clave y crucial es: ¿qué disposiciones son absolutamente cruciales para la validez de un testamento? Es más, ¿qué factores determinan la validez o invalidez de un testamento? En dilemas del heredero, las preguntas esenciales son: ¿qué implicancias tiene el rechazo del heredero al legado dejado en el testamento? ¿Y cuál es el testamento jurídico aplicable a dicha renuncia? Si vemos la validez y las condiciones, la pregunta importante es: ¿en qué escenarios un testamento se considera nulo o inválido? ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Si has visto mis vídeos anteriores sobre estos temas, sabrás responder a estas preguntas sin mucha dificultad. Pasemos ahora a ver la herencia y la designación. El concepto de heredis institutio o la institución del heredero es uno de los elementos más significativos en la construcción de un sistema testamentario válido en el derecho romano. La pregunta clave aquí es: ¿por qué esta institución tiene un rol preponderante? ¿Y qué sucede cuando no se le da el peso que merece? En el derecho romano, la heredis institutio o la designación del heredero es el núcleo del testamento. Sin estas designaciones, todo el edificio legal que es el testamento colapsaría en sí mismo, dando lugar a un vacío jurídico. Esta es una disposición que ha demostrado su importancia en la jurisprudencia y su ausencia inevitable llevaría a la nulidad del testamento. Es aquí donde comienza a manifestarse la sofisticación del sistema romano. El testamento no solo funcionaba como un medio para transmitir bienes tangibles, sino que también servía como un instrumento de poder y control, una forma de perpetuar la voluntad del testador más allá de su vida terrenal. Ahora bien, supongamos que un pater familias instituye como herederos a sus dos hijos, pero omite la asignación de cuotas hereditarias. En tal escenario, el principio jurídico que rige es el de partes iguales. La heredis institutio en este caso no sufre menoscabo alguno y permanece válida.
es una demostración de la flexibilidad inherente al sistema jurídico romano, que permitía adaptaciones según las circunstancias sin comprometer la esencia del acto testamentario. Dentro del marco del derecho romano, la condición de heredero no puede estar sujeta a condiciones resolutorias. Sin embargo, la institución del heredero puede subordinarse a ciertas condiciones suspensivas o resolutorias, lo que añade una capa de complejidad a la interpretación y ejecución del testamento. Pasemos a ver la sustitución hereditaria. Un vistazo a las tres tipologías principales. El legado romano nos ha legado diversas formas de sustitución hereditaria, principalmente la sustitución vulgar. Esta se activa cuando el heredero principal no puede o no desea aceptar la herencia, ya sea por incapacidad o renuncia voluntaria. La particularidad radica en que el heredero y el sustituto son mutuamente excluyentes. Si uno acepta, el otro queda automáticamente excluido. Segundamente, la sustitución popular aplica en el caso de que el heredero sea un hijo impúber. Aquí el testador toma provisiones para la incapacidad jurídica temporal del heredero. Y terceramente, la sustitución cuasi pupilar se da cuando el heredero padece de enajenación mental. El sustituto solo adquiriría la herencia si el causante fallece sin que el heredero recobre la cordura. Pasemos ahora a ver los testamentos y su validez. Un análisis pormenorizado. Una de las interrogantes más complejas es: ¿cuándo un testamento es nulo o inválido? Hay dos circunstancias primordiales bajo las cuales un testamento puede perder su validez. La primera sería la nulidad ab initio. Este tipo de nulidad ocurre cuando el testador carece de capacidad para otorgar un testamento o cuando faltan requisitos formales. Y la ineficacia sobrevenida, que es un testamento, aun siendo válido en su origen, puede volverse ineficaz si, por ejemplo, todos los herederos mueren antes que el testador. Finalmente, abordemos los codicilios, que eran actos de última voluntad del testador. Aunque poseían eficacia jurídica, no requerían las mismas formalidades que el testamento en sí. Este tipo de disposiciones se solían utilizar para los fideicomisos. Algo realmente importante es el testamento y los vicios. Un análisis del impacto de las declaraciones viciadas. Un aspecto crucial en la redacción de testamentos reside en la importancia de evitar declaraciones viciadas. La coacción, el dolo o la incapacidad mental del testador puede invalidar un testamento, planteando serias cuestiones jurídicas que trascienden el ámbito del derecho romano, para encontrar eco en nuestros sistemas jurídicos contemporáneos. Es preciso entender que la sucesión testamentaria en el derecho romano sienta las bases para muchos sistemas legales en el derecho civil moderno. Aunque la terminología puede haber evolucionado y ciertas doctrinas haberse sofisticado, la esencia del acto testamentario y de la transmisión de bienes y obligaciones permanecen constantes. Un abogado de élite debe ser capaz de trazar estas líneas de continuidad y cambio, entrelazando la sabiduría del pasado con las complejidades del presente. Cuando se abordan supuestos de ineficacia testamentaria, vale la pena considerar situaciones donde el testador se quede sin herederos porque todos mueren antes que él. En tal caso, nos encontramos frente a un testamento
que a pesar de su validez, deviene ineficacia. Este tipo de contingencias nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad intrínseca de los actos humanos, incluso cuando están formalizados en documentos legales. Es fundamental comprender que en el derecho romano el testamento podía ser revocado, usualmente cuando el testador decidía reemplazar el Antiguo Testamento por uno nuevo. Este acto de revocación nos ofrece una ventana a la volubilidad de la voluntad humana, que es capaz de cambiar en función de las circunstancias vitales y por ende impacta directamente en las disposiciones testamentarias. Los codicilios, actos de última voluntad del testador, tienen la particularidad de ser menos formales que el testamento, pero no permiten cambios sustanciales en este. Este equilibrio entre flexibilidad y rigidez revela la prudencia del sistema legal romano, una prudencia que tiene aplicaciones y lecciones para la jurisprudencia moderna. Más allá de los aspectos legales puros, el testamento también plantea preguntas éticas y morales que un abogado de alto calibre no puede ignorar, como por ejemplo, ¿es justo desheredar a un hijo sobre la base de desavenencias personales? Este tipo de interrogantes obliga a una reflexión más profunda sobre los valores que subyacen a nuestra estructura legal y cómo estos se han transformado desde la época romana hasta nuestros días. Es crucial recordar que la ley y la justicia son siempre conceptos sincronizados. En el derecho romano y también en muchos sistemas contemporáneos hay una clara distinción entre lo que es legal y lo que es justo. En el ámbito testamentario esto se hace particularmente evidente en casos donde el testamento, aunque legalmente válido, puede parecer intrínsecamente injusto. El siglo XXI ha traído una serie de desafíos únicos al derecho de sucesiones, incluida la creciente complejidad de los activos digitales y las consideraciones fiscales. Al estudiar la sucesión testamentaria en el derecho romano, uno no puede evitar preguntarse cómo las leyes de sucesión han ido evolucionando para adaptarse a estos desafíos modernos, y cuál podría ser el papel de la jurisprudencia romana como influencia orientadora. Un tema cada vez más apremiante en el derecho de sucesiones modernos es la cuestión de los activos digitales. ¿Cómo se tratarían según los principios del derecho romano? Aunque los romanos no tenían que preocuparse por quién heredaría sus correos electrónicos o criptomonedas, los principios básicos de claridad, especificidad y voluntad podrían, sin embargo, ofrecer algunas guías. En última instancia, la sucesión testamentaria es más que una mera transferencia de activos. Es una manifestación palpable de los valores, las normas y las complejidades humanas, que han perdurado desde los tiempos del derecho romano hasta la actualidad. Los abogados que se adentran en este tema se convierten en más que simples practicantes de la ley. Se erigen como custodios de un legado cultural e histórico que continúa modelando la sociedad moderna de maneras sutiles pero significativas. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo explicaré la sucesión intestada.